Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Veida Mata Vargas. Pertenezco al grupo Módulo 8, Campus 1, Generación 79-004. A continuación, presentaré mi proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos y el tema acerca del que va a tratar mi proyecto. Un momento, por favor. Ok, mi proyecto va a tratar acerca de la discriminación, su impacto y consecuencias en México. Ok, ¿por qué escogí este tema? Ese tema lo elegí principalmente por los casos de discriminación a gran impacto que se viven en todo México, tanto en zonas como la ciudad hasta zonas rurales, del campo, todo eso. Entonces, de primera mano, he visto el trato que reciben, personas con distintos orígenes aquí en donde vivo, como es el caso de las personas indígenas, que muchas de las veces sufren como un cierto, ¿cómo lo digo?, rechazo o discriminación por su origen, la forma en la que los ven o se expresan de ellos, pues yo considero que está mal. Y esta investigación que hice, lo hice principalmente para señalar estos puntos y tratar de encontrar una solución a esto. También creo que tanto como en ellos y como en mi caso, que también en mi escuela sufrí ciertos tipos de discriminación, tanto en primaria y secundaria, y creo que esta investigación puede ser a lo mejor un pequeño avance para ir evitando ese problema. Ok, puse algunas imágenes ilustrativas para ayudar a comprender mejor el tema abordado. Justificación. En la presente investigación decidí estudiar la discriminación, su impacto y consecuencias a nivel mundial, porque creo que el estudio de esta es fundamental porque permite desmantelar los prejuicios y la ignorancia que lo originan, visibilizando cómo se reproducen las desigualdades sistemáticas en la sociedad. Su análisis es la base para el diseño de políticas públicas y herramientas educativas que garanticen los derechos humanos, la paz y la justicia justicia social a nivel global. Disculpen. Y a continuación mostraré algunos puntos para respaldar mi argumento, los cuales son los siguientes. Comprender sus raíces. Ayuda a identificar factores como el miedo a lo desconocido, los estereotipos heredados y las estructuras socioeconómicas que alimentan el rechazo hacia grupos vulnerables. Promover la empatía. El conocimiento fomenta la tolerancia, permitiendo valorar la diversidad cultural, religiosa y de identidades en un mundo globalizado. Defensa de los derechos humanos. Permite reconocer que los derechos son universales y deben protegerse frente a tratos injustos o de inferioridad. Así que este es mi argumento y las razones que justifican mi decisión y interés por estudiar esta problemática que atenta y fomenta la violación de los derechos humanos a nivel mundial. Listo. Planteamiento del problema. A continuación haré una descripción del problema que identifique el cual es la discriminación. La discriminación es cualquier distinción o exclusión que limita los derechos humanos o libertades fundamentales de una persona por su origen, género, edad o discapacidad. Actualmente genera graves problemas de desigualdad estructural, impactando negativamente el desarrollo social y ha detonado cambios legales e institucionales profundos para garantizar la igualdad. Ahora, para profundizar un poco más en el problema acerca de qué es la discriminación, mencionaré sus causas, consecuencias y cambios que ha tenido y el problema que genera actualmente a través de los siguientes puntos. Ok, número 1. Punto 1. La discriminación se define como una práctica cotidiana y un trato desfavorable que anula el principio de desigualdad. Se basa en prejuicios, estereotipos y estigmas. Pueden darse por origen étnico o nacional, color de piel o lengua, género, identidad sexual u orientación sexual, discapacidad, condición de salud u edad, condición socioeconómica o religión. Como un ejemplo es el caso con las religiones que son distintas a las que uno conoce.
se genera cierto rechazo o empiezan los conflictos por las creencias. Como no me voy a ir lejos, un ejemplo fue lo que pasó con los nazis y los judíos, cómo fue la discriminación por sus creencias de ellos. O las por discapacidad, en el caso hay niños que tienen discapacidades como los niños que son parapléjicos, en muchas escuelas, sufren de exclusión, sufren de bastantes prejuicios y muchas cosas que pues los pueden afectar tanto a nivel social como a nivel personal. Igual pasa con el origen étnico nacional. ¿Por qué es esto? Porque a veces cuando, un ejemplo, migran de un país a otro, hay cierta discriminación por el país del que uno es, con el caso que es de México, que sufrió discriminación en Estados Unidos por el simple hecho de ser mexicanos. El color de piel también, como que a veces dicen, ay, es que porque tú eres un ejemplo, tu piel es más oscura, no, pues es que no eres blanco, o cosas así, o nomás por prejuicios que se van enseñando desde pequeños. O sea, la base de todo esto es el hogar. Y es lo que trato de enfocar más en esta presentación y en ese proyecto. 2. Situaciones y problemas actuales. A pesar de los marcos legales, la discriminación persiste como una realidad estructural profunda. Los principales problemas que genera hoy en día son brechas laborales y educativas, limitación en el acceso a puestos de liderazgo o salarios equitativos, particularmente para las mujeres y grupos históricamente vulnerados, exclusión y marginación. Las comunidades indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual y adultos mayores sufren menor acceso a servicios básicos, vivienda y justicia. Discursos de odio y polarización. La proliferación de estereotipos raciales y de género visibiliza o menosprecia ciertos grupos en la vida pública y digital. Como en el caso de las redes sociales, podemos verlo en TikTok, Instagram, diferentes redes, vemos que hay un ejemplo, una persona muestra ¿cómo lo digo? Una forma diferente de pensar, de vestir o de actuar, o no está de acuerdo con alguna política o alguna creencia que se tiene, muchas personas que si tienen esa creencia comienzan a atacar o si no cumple con el estándar que se ha dado con el tiempo, también comienzan a atacarlo, ya sea por su peso, que por su color. No, pues es que si tú eres, un ejemplo, llenita, no puedes hacer esto. Si tu color es un ejemplo negro, no se te va a ver bien eso, no se te ve bien esa ropa, o sea, así me lo doy a entender. Si tú crees en eso, no, pues es que no tienes validación, o así. Ok. Ujú. Crímenes de odio. Los crímenes de odio por discriminación son delitos violentos, como homicidios o agresiones físicas, cometidos contra personas o grupos debido a prejuicios basados en su raza, religión, origen, orientación sexual o identidad de género. Buscan difundir miedo y atacar a toda una comunidad. 3. Consecuencias. Pérdidas de derechos y oportunidades. Genera desigualdad para acceder a una vida digna. Aislamiento y daños psicológicos. Las personas discriminadas sufren impotencia, ansiedad, exclusión social y, en casos extremos, crímenes de odio. Impedimento del desarrollo colectivo al marginar a sectores de la población. Se frena el desarrollo integral, democrático y económico de la sociedad. 4. Cambios históricos y evolución. Avance legal e institucional. Se ha transmitido de la invisibilización a la creación de leyes específicas. Un ejemplo es la legislación mexicana, donde se promulgó la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y se fundó el CONAPRED. Ok, esta ley les recomiendo mucho investigarla y leerla. La verdad, sirve bastante para cualquier persona que esté sufriendo esta clase de problemas y de discriminaciones. Les recomiendo sitios de consulta como la CNDH, la ONU, la UNESCO, para que puedan tener ¿cómo lo digo? Un campo más amplio y verídico para poder consumir esa información.
Ok. Discriminación positiva y cuotas. Se han implementado políticas públicas como la paridad de género en cargos públicos y las cuotas de inclusión para comenzar, para compensar desventajas históricas. Visibilización y cambio cultural. Estudios sociológicos y estadísticos recientes han puesto al descubrimiento el alcance real del problema. Hay instituciones que promueven activamente el respeto, miden constantemente estas dinámicas para orientar nuevas políticas. Hasta aquí llega mi planteamiento del problema y el por qué me interesa tanto hacer esta investigación sobre este. Ok, aquí les doy algunas imágenes como para ilustrar aún más esto, como el por qué tenemos un claro ejemplo con la niña, la discriminación que sufre. Otra imagen que tiene una frase, un eslogan que dice todos somos iguales, o sea, no importa tu género, color, raza, nada, ni tus preferencias, todos somos iguales, al fin y al cabo todos somos humanos. Alzar la voz por todos y por todos. A esto se refiere de que no te quedes callado, no, o sea, si tú estás sufriendo algo así, alza tu voz tanto por ti como por todos aquellos que a lo mejor o no pueden alzarla o ya no, nunca pudieron hacerlo. Objetivo. Comenzar a concientizar a las personas y mostrarles la manera en la que la discriminación atenta contra los derechos humanos, como el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la salud y a la educación, el derecho a la integridad y seguridad personal, y a través de esta investigación enseñar a las personas a respetar y ejercer estos derechos. También derechos que les pertenecen desde que nacieron y quizás aún nadie les ha enseñado. También busco concientizar acerca de los estragos y problemas que causa la discriminación, tanto a nivel social como a nivel personal, el cómo muchos y muchas se les niegan perdón, oportunidades a causa de este problema y cómo violan sus derechos humanos. Otro de mis objetivos es que las personas al ver o leer esta investigación puedan ejercer algunas de las estrategias que muestro para fomentar la igualdad, el respeto y la integridad, y así ellas y ellos sean capaces de mostrarles a los demás cómo ejercer estas prácticas y poco a poco disminuir la discriminación, ya que como suelo decir, el cambio comienza por por uno e impulsa a otro. Uno decide cuándo comenzar a cambiar e impulsar a otros a hacerlo, o simplemente quedarse observando. La respuesta se encuentra en uno mismo y a mí me gustaría impulsar a que la discriminación deje de ser un problema y la igualdad se convierta en una realidad. Ese es mi objetivo. A lo que me refiero con que el cambio comienza por uno e impulsa a otro es de que sonará tonto, pero lo diré como con la comunidad LGTB. Antes era muy raro que dijera una persona abiertamente su orientación sexual, su preferencia sexual o su cómo se identificaban. Y gracias a que comenzó todo el movimiento por algunas personas, empezaron a hacer que otros mismos impulsaran el cambio, quisieran hacer el cambio, quisieran mostrarse, este, comenzaran a salir, comenzaran a decirlo más abiertamente, que se hicieran leyes que los protegieran. Ahora ya es una realidad. Antes decir, ay, es que un ejemplo, tengo un tío que es gay, era algo malo, todo decía, o sea, se había discriminación por ese simple hecho. Ahorita ya lo puedes decir abiertamente y no hay nada de malo, ¿por qué? Porque ya es algo normal. Así que eso es a lo que me trato de referir con lo de que quiero que la discriminación deje de ser un problema y la igualdad se convierta en realidad. O sea, si eso se pudo hacer, lo de la LGTB, la normalidad que hay hoy en día, se pudo hacer por unas personas que decidieron hacer ese cambio e impulsaron a tantos. Quisiera que el problema de la discriminación comenzara así. Tal vez solo soy yo en este momento, pero más tarde pueden ser más personas. Yo sé que hay muchas más personas aparte de mí que están luchando contra la discriminación. Aquí les dejo algunas imágenes. Conoce tus derechos. Esta imagen trato de hacer que impulsen
a que las personas conozcan sus derechos, porque sus derechos es algo que les pertenece, que es de ustedes, y que a veces el no conocerlos nos limita tanto, nos quita tantas oportunidades, da pie a muchas discriminaciones y violencias, y pues no está bien, así que los invito a investigar sobre los derechos humanos a quienes no los conozcan. Y si tú conoces los derechos humanos, te invito a hacer que las demás personas de tu alrededor, amigos, familia, conocidos, los empiecen a conocer para que los puedan implementar e eviten las injusticias. Aquí hay otra imagen que dice: las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Ok, ¿a qué se refiere esto? A que el ser diferente no es malo, al contrario, es una gran riqueza el ser diferente. O sea, se puedes aprender tantas cosas y aparte el ser diferente nos hace únicos. Eso es lo que destaca al ser humano, el que es único. El respeto nos une. A esta frase me gusta porque a lo que se refiere con el respeto nos une, es a que si tú respetas a alguien más y esa otra persona te da respeto, pueden terminar, o sea, a unir comunidades. La diversidad es de que, o sea, todas y todos podamos convivir en un solo sitio, por decirlo así, en paz, sin necesidad de atacarse. Y como hoy en día en México, México es uno de los países con más diversidad en el mundo y es muy bonito, la verdad, porque puedes ver y conocer diferentes culturas en un mismo país y no a la discriminación. Ok, a lo que me refiero aquí con no a la discriminación o el por qué elegí esta imagen, porque no hay que dejar que la discriminación sea algo normal, no hay que normalizarlo, la discriminación no es normal. Este, hay que luchar para quitar ese problema, para aminorarlo y con el tiempo la discriminación deje de ser algo normal y la igualdad sea lo que en realidad sea normal, no la discriminación. Preguntas de la investigación. Ok, aquí voy a mostrar o a decirles algunas de las preguntas que me hago en esta investigación. ¿Cuál es el origen de la discriminación? ¿Cuál es su impacto en la sociedad? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué problemas genera la discriminación? ¿Cómo se puede evitar la discriminación? ¿Es posible eliminar la discriminación? ¿Se podrá neutralizar este problema y así lograr vivir en armonía? Si se enseña a las personas sobre la práctica de los derechos humanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y cómo eso puede ayudar a solucionar el problema y eliminar la discriminación, cómo ayuda el estudio de este problema a erradicarlo. Ok, con esas preguntas busco incentivar tanto a todos como a mí misma a seguir investigando y ver el origen de todo esto. ¿Cómo es como en esta pregunta que dice y cómo puede ayudar a solucionar este problema y eliminar la discriminación? Ok, en la pregunta anterior técnicamente te dan una pequeña respuesta en donde dice si se enseña a las personas sobre la práctica de los derechos humanos como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto puede ayudar a solucionar el problema y eliminar la discriminación. Puede ayudar a ir solucionando el problema, ya que al tener en cuenta uno, al conocer los derechos humanos y el derecho a la no discriminación y saber cómo practicarlos, cómo ejercerlos, puede ayudar bastante a poco a poco ir erradicando eso y a que cada vez haya menos discriminación y menos víctimas de este problema. Ok, este es mi marco teórico. En México, la discriminación es un problema estructural y generalizado que afecta a más del 20% de la población. Se manifiesta principalmente por el tono de piel, la apariencia física, el género, la orientación sexual, limitando el acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud, entre otras más. Por lo tanto, es un problema que afecta a muchos. Una de sus causas principales es la desigualdad, así como también el entorno que rodea a las personas, comunidad, escuela, familia, parques, etcétera. Todos esos pueden influir en cómo la discriminación se desarrolla en cada uno. Este problema tiene como resultado la violación de varios de los derechos humanos de las personas, lo cual causa varios de los problemas actuales que se viven en el país, entre ellos asesinatos, etcétera. Ok. Ahora diré cómo los artículos que presentaré aquí,
me ayudaron bastante. Voy a reducir un poquito aquí. Listo. Ok. El artículo de Carlos Carabaña, disculpen, del 8 de marzo de 2026 me parece muy fundamental, ya que gracias a su forma de investigación mixta me permite investigar y brinda una mejor contextualización de la discriminación de género que sufren las mujeres en México, lo que me ayuda a indagar en las distintas formas de discriminación que viven la mayoría de las mujeres. Asimismo, puedo ver y explorar más a fondo los distintos tipos de discriminación y a su vez ver cómo estos afectan tanto tanto social como personalmente a las personas desde distintos puntos de vista para lograr incluir esto en mi investigación. Además, me permite ver cómo varían las formas de discriminación y violación de los derechos humanos según el género de la víctima y así buscar formas de incrementar la igualdad y la protección tanto de la víctima como de sus derechos. Discúlpame. Ah, ahora sí. El artículo Discriminación e Intolerancia me parece de extremada importancia ya que a través del estudio que este muestra me permite identificar y estudiar los diferentes tipos de discriminación e intolerancia que hay hacia todos los géneros en general, lo que me permite observar y poder estudiar desde sus conductas y acciones hasta el impacto que éstas generan. Gracias a las cifras y estadísticas puedo estudiar más a fondo este fenómeno y problemática social y entenderla aún más. Por eso considero que la investigación que contiene este artículo es de suma importancia para ayudarme a avanzar con mi investigación basándome en datos 100% verídicos que me serán de gran utilidad. El cuaderno de investigación La discriminación en México, retos y avances, febrero de 2015, me parece muy importante ya que este me permite contextualizarme más acerca de cómo se vive y se ve la discriminación en el país, permitiéndome hacer un estudio más detallado y exhaustivo de cómo es la discriminación en México, cuáles son los tipos de discriminación que más se usan y en qué situaciones, lugares y contextos se ejerce más esta violación a los derechos humanos de las personas. Y a su vez me permite ver los principales retos a los que nos enfrentamos al combatirla, así como los avances tanto positivos como negativos que ha tenido esta dentro del país en donde vivimos y algunas formas, estrategias para prevenirla y eliminarla. Todo esto a través de estudios cuantitativos claros, permitiéndome ver más a fondo la profundidad de esta problemática social que se vive día a día dentro de México, por lo que me será de gran ayuda para mi investigación. El artículo Estigma y discriminación, 1 de diciembre de 2020, me parece de gran importancia para mi investigación, ya que me enseña qué es el estigma, así como cuáles son los otros elementos que potencian y crean la discriminación en México. Además, me permite ver cómo eso tiene que ver en gran medida con la discriminación y cómo influye en esta gran escala. Me muestra los efectos que tiene la discriminación. Asimismo, me enseña varios ejemplos de discriminación, lo que me permite realizar un estudio más riguroso al saber toda la información que me proporciona este artículo y compararla con la de los demás artículos, permitiéndome así analizarla y tener bien claras las causas de la discriminación, para así tener una certeza de cómo combatir este problema social, haciendo que este artículo sea de suma importancia también para mi investigación. Aquí tenemos algunas más imágenes. En algunas repetimos con las imágenes, ya que pues es el mismo tema, ilustran bien. Metodología. Ok, aquí les explicaré la metodología que voy a utilizar durante metodología y la técnica que voy a utilizar durante mi investigación. Ok, usaré la técnica de investigación mixta, ya que esta me permite recopilar, analizar e integrar datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, permitiéndome obtener una comprensión más profunda y completa del fenómeno social de la discriminación, ayudándome a comprender las debilidades de utilizar perdón, un pequeño error. Ayudándome a compensar las debilidades de utilizar un solo enfoque y fortaleciendo la validez de los resultados.
así como comparar y analizar los datos de estos dos tipos de información y sus resultados, logrando obtener una visión completa de la discriminación, su impacto y consecuencias en México. En caso de que haya alguna duda en qué quiere decir metodología cuantitativa o técnica cuantitativa de investigación, esto a lo que se requiere una investigación cuantitativa es aquella que se usa como a base de, ¿cómo lo digo? De gráficas, de estudios como, por ejemplo, datos de la CONAPRED, cifras y todo eso es lo que quiere decir o lo que investiga, lo que recopila la, ya, perdón, la investigación cuantitativa. La cualitativa no tiene en sí tanto que ver con números, son más como entrevistas, encuestas, grupos focales. Grupos focales son como cuando juntan muchas personas para analizar y debatir un mismo tema y algo así. Ok, ahora sí continúo. Y a continuación mostraré las técnicas de investigación que utilizaré, así como las herramientas que emplearé para hacer de manera más eficiente mi investigación acerca de la discriminación que hay en México. Ok. Técnicas de investigación cualitativas que utilizaré. Entrevistas. En profundidad, hacer este tipo de entrevistas me permitirá explorar más a fondo la vida y la visión del mundo, así como las experiencias en donde han sufrido discriminación las personas, para poder analizar los patrones que presenta este problema, así como las actitudes de las personas tras vivirlo. Todo esto lo lograré a través de preguntas que me ayudarán a contextualizar este problema. Observación. Ah, en este caso utilizaré participante. Aplicaré este tipo de información para adentrarme un poco más en el contexto de las víctimas de discriminación y tener resultados más claros sobre cómo funciona esta y los estragos que deja a nivel social y personal para las personas. Grupos focales, como ya había mencionado anteriormente. Reuniré a un grupo de 10 personas que vivan en distintos contextos sociales para hablar y debatir acerca de la discriminación que se vive en México, para lograr entender un poco más acerca de la discriminación en distintos contextos sociales y a su vez poder observar la interacción, los consensos y debates entre los participantes, lo que me permitirá estudiar sus comportamientos. Estudios etnográficos y documentales, los cuales me permitirán tener un rango de visión y de estudio más amplio de este fenómeno. Técnicas cuantitativas que usaré para la investigación. Investigar el racismo en México desde un enfoque cuantitativo requiere metodologías especializadas que combinen la demografía, el análisis estadístico de macrodatos y la medición psicométrica del colorismo y los prejuicios. Estas son las principales técnicas y herramientas utilizadas por las cuales decidí utilizarlas en la investigación. Encuestas sociomográficas a gran escala. Son el pilar de la investigación cuantitativa. Utilizan cuestionarios estructurados para medir la prevalencia y los ámbitos donde ocurre la discriminación. ENADIS, Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada por el INEGI, levanta datos clave sobre la percepción y experiencia de discriminación por origen étnico, tono de piel y características físicas. Proyectos académicos. Estudios como el proyecto sobre discriminación étnico-racial en México, PRODER, o PRODR, del Colmex. Han diseñado encuestas de cobertura nacional que vinculan directamente el fenotipo con desigualdad socioeconómica. Okidoki. Análisis de correspondencia y minería de datos, Big Data. Análisis computacional de imágenes. Este se utiliza para identificar el tono de piel, personajes públicos o candidatos políticos para analizar su sobre, perdóname un poquito, sobre representación, ajá, o subrepresentación, disculpen, es que esas palabras son un poco difíciles. Y estudiar el colorismo en las esferas de poder.
Análisis estadístico multivariado. Permite cruzar variables dependientes, ingresos, nivel educativo, acceso a la salud, con variables independientes etnorraciales, autoidentificación, lengua indígena, tono de piel, para demostrar matemáticamente la brecha de desigualdad. Esto ayudaría bastante y va a ayudar bastante con esta investigación. Técnicas de medición de prejuicios implícitos. El racismo moderno suele ser latente y difícil de medir con preguntas directas debido a la deseabilidad social. Pruebas de asociación implícita. IAT. Pruebas cuantitativas computarizadas que miden el tiempo de elección de los sujetos al asociar conceptos positivos negativos con ciertos rasgos o fenotipos, revelando prejuicios inconscientes. Estandarización de fenotipos y colorido. Para evitar clasificaciones raciales ambiguas, se utilizan metodologías visuales y herramientas técnicas que objetivan las características físicas. Escalas cromáticas, colorímetros o paletas de tono de piel permiten a los encuestadores medir el tono de piel del entrevistado de forma estandarizada y objetiva. Uso de fotografías e imágenes. Pruebas donde los participantes clasifican rostros o eligen perfiles para medir estereotipos inconscientes y actitudes hacia perfiles físicos racializados. Entre otras cosas más que planeo investigar, ahora por último mencionaré otras herramientas que utilizaré para hacer mi investigación. Herramienta de análisis. La integración de los datos es clave en la investigación mixta, por lo tanto utilizaré herramientas cuantitativas, uso de software estadístico como SPSS, R o herramientas como Excel que permiten realizar análisis descriptivos o inferencias. Herramientas cualitativas, software especializado para codificar texto, audio y video como Atlas, T o NVivo. Ahora sí, facilitan la creación de categorías temáticas y el análisis de contenido, matrices de integración, herramientas de análisis visual para comprender o fusionar datos duros con narrativas y explorar relaciones. Y en cuestión, esta es la metodología, técnicas y herramientas que utilizaré en mi investigación. Ahora sí, ya casi llegamos al final. Algunas imágenes. Y aquí quiero plantearles una posible solución a este problema. Para contrarrestar eficazmente los efectos de la discriminación en México, es necesario aplicar un enfoque integral que combine la denuncia activa, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y una profunda educación en los derechos humanos. Desde señalar la diversidad, con esto me refiero a fomentar desde casa y en los centros educativos el respeto y la valoración de las diferencias culturales, étnicas y de género, comenzar a cuestionar los prejuicios, lo que quiere decir que hay que erradicar conscientemente el lenguaje excluyente o los estereotipos naturalizados en la vida cotidiana, así como empezar a denunciar formalmente si usted es víctima o testigo de algún acto discriminatorio, es clave documentarlo y acudir a las instancias correspondientes como el CONAPRED, así como también el conocer sus derechos puede ayudar a contrarrestar la discriminación y la práctica de estos en la sociedad, ya que el no saber de ellos es privarte de estos y de tu libertad para ejercerlos. Además de esto, creo que el promover la igualdad de oportunidades, lo que quiere decir fomentar la paridad salarial y de espacios laborales, así como la accesibilidad para grupos históricamente marginados, así como usar prácticas restaurativas, lo que implica implementar el diálogo y y la mediación en casos de conflicto, buscando la reparación del daño en lugar de solo sanación pun- punitiva. Son los pasos son los pasos a seguir para solucionar el problema de la discriminación en México. Así que esta es mi planteación al una posible solución al problema. Y a continuación les muestro que las fuentes de consulta las mostraré brevemente, ya que vamos a finalizar ya. Recuerden, siempre poner referencias a todas tus investigaciones, ya que de no hacerlo y consultar fuentes y no darles crédito se considera plagio. Ok, sin más que agregar, me despido. Muchas gracias por ver y disculpen que el video haya sido tan largo.
pero muchísimas gracias.